Y estamos hablando de un evento internacional y reivindicativo que es el más importante que tiene la ciudad de Madrid ahora mismo y que además la pone en el mapa mucho más que sus viajecitos a Miami de publireportaje barato. Y es una vergüenza que las instituciones que deberían garantizar el éxito de este evento lo que hagan es boicotearlo. Pero estoy segura que si fracasa ya se sacarán una cortina de humo para taparlo, porque en eso usted es experta. Cuando la gente se pregunta ¿cómo puede ser que siga apostando por la precariedad en lugar de ampliar derechos como hace el Gobierno de España? Llega la presidenta Lady Humo y nos llama vagas y malcriadas. Cuando deberíamos estar hablando de niños que estudian en barracones o que somos la región que más abandono escolar tiene, Lady Humo se inventa que hay adoctrinamiento en los libros de texto. Y cuando ya el escándalo es tan grande que no se puede tapar con una cortina de humo, usted se convierte en Lady Bulo. Esta semana ha llamado reapertura al cierre definitivo de las urgencias en 20 centros de salud. Hay que tener la cara dura. Tiene la palabra a continuación la señora presidenta del Gobierno. Muy buenos días, señorías. Mire, la libertad es la prioridad de mi Gobierno y de los madrileños. Por eso, cuando el 4 de mayo tuvieron que elegir entre comunismo o libertad, a nosotros nos dieron un Gobierno en libertad y a ustedes casi les dejan fuera de este Parlamento. Gracias. Señora Alonso, tiene la palabra. Sí, y ahora pretenden convencernos que el Partido Popular de la corrupción y los recortes se ha vuelto moderado. Tan moderado que han cerrado las urgencias de 20 centros de salud. Tan moderado que somos la comunidad autónoma con los peores servicios sociales de toda España, dicho por el índice DEC. Tan moderado que 25.000 alumnos de la formación profesional se han quedado sin plaza. Tan moderado que la Fiscalía Anticorrupción Europea la está investigando a usted por corrupción y por dar contratos a dedo a familiares y amigos. No lo sé, Isabel, pero parece falso. La señora presidenta del Gobierno toma la palabra. Bueno, señoría, vamos a hablar entonces de libertades y derechos. Ustedes tienen la libertad, pero no el derecho a comparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con los nazis, como hizo en último pleno, o a culparme de ningún asesinato, que también lo han intentado hacer durante estos días, lo que se demuestra que el chiringo de la señora Montero no vale para nada. Tampoco tienen el derecho a acusarme de homofobia y tampoco tienen el derecho, entre otras cuestiones, aunque sí la libertad, de dejar a España en ridículo ante la cumbre de la OTAN, como están haciendo sus compañeros en el Gobierno. Yo, sin embargo, tengo la libertad y el derecho a reivindicar la bandera de España y la Constitución como garantes de la igualdad entre el hombre, la mujer, el transexual, homosexual, heterosexual, y también a iluminar la Real Casa de Correos cuando considero que es en el Día Internacional del Orgullo, y así haré como el año pasado. Ustedes tienen la cara dura y no tienen el derecho, por ejemplo, a defender a secuestradores de niños y a no escolarizarles, a meter condenados en sus listas, a agredir a policías y reventar cajeros, a promover el robo de las casas mediante la ocupación, a defender a condenados por abusar de menores, no menores de 17 y 16, sino de 14, y meter al menor esposado en un juicio, a la del yo sí le creo. Ustedes no tienen derecho a arruinar así a los españoles, a destrozar a la universidad española, a la pública. Derecho al paro de los estudiantes, hay que ver. Créditos por meterse en sus asociaciones políticas, tremendo. Ustedes tienen la libertad, lo están haciendo en otros países, pero yo aquí lo denunciaré. Cómo ustedes se relacionan con aquellas dictaduras, para empezar, que cuelgan a homosexuales de las grúas, o como aquellas que tienen encarcelada a la líder de la oposición, como puede ser en Nicaragua, o aquellos que golpean al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como ha ocurrido en estos días. Libertad es ir por la calle sin miedo, como ocurre en Madrid y no como ocurre en los países comunistas, de los que tanta gente huye viniendo aquí y luego tiene la mala suerte de volver a encontrarse con ustedes. Libertad es decir en el País Vasco que uno vota al PP, al PSOE, a Vox, sin tener miedo a sus colegas.
Libertad es comprar donde y cuando se quiere, elegir un colegio, elegir un hospital, abrir una empresa sin que ustedes la expropien o se metan en el precio de la vivienda de un particular. Libertad es comer 3 veces al día y llegar a fin de mes con un empleo, algo que ustedes en el Gobierno de la Moncloa lo están impidiendo. Así que cuando los ciudadanos tienen que ir a las urnas a elegir entre comunismo y libertad, efectivamente eligen el Gobierno que yo presido en la Comunidad de Madrid. Gracias. A continuación es el Grupo Vox, en su nombre la señora Monasterio, quien formula su pregunta. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, presidente. Bueno, el Gobierno de Sánchez ya ha visto el resultado de sus políticas en las elecciones en Andalucía. Se ha pegado un batacazo monumental que no es más que la respuesta de todos los andaluces y la desconfianza de la izquierda a sus políticas. Y el Gobierno y Sánchez pretenden seguir agarrados al poder, aferrados al Falcon, gobernando contra la gente. Gobernando contra la gente porque la gente ya no les compra su mercancía. Y menos con la recesión que viene, con la crisis económica que viene. Y esto es una grandísima irresponsabilidad. No sé si han tenido ocasión de hacer una compra estos últimos días, es brutal la subida de la cesta a la compra. No sé si han tenido ocasión de ver cómo están las pymes, de hablar con las pymes, de cómo les cuesta llegar a fin de mes. No sé si han tenido ocasión de hablar con autónomos y que les diga cómo levantar la persiana ya es dificilísimo, o hablar con transportistas, camioneros a los que ya les merece más la pena dejar parados el camión que ponerlo en funcionamiento, porque realmente es inasumible un coste de 3 euros que vamos a estar, bueno, pues por llenar el depósito de la gasolina, un depósito normal 100 euros, esto es imposible, ¿no? Entonces usted es presidenta de la Comunidad de Madrid, usted tiene un presupuesto de 23.000 millones, usted tiene capacidad de tomar decisiones de 23.000 millones donde puede rectificar y tomar decisiones y modificar partidas y créditos para adecuar este presupuesto a la inflación que están sufriendo todos los madrileños. Cuando yo le hablo de algunas cosas como los MENAS, la inmigración, la seguridad, usted me dice que no son sus competencias. Yo hoy le estoy hablando y preguntando por gestión. ¿Qué va a hacer usted por velar por los recursos de todos los madrileños? Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta. Muchas gracias, señoría, por su pregunta. Comparto, evidentemente, el diagnóstico, como la inmensa mayoría de los españoles que no tienen dependencia política o económica del gobierno sociocomunista que tenemos en la Moncloa y que está arruinando a España y a las clases medias. El asunto es que dentro de mis competencias yo lo que puedo hacer es, no puedo intervenir en los precios, no puedo intervenir en los salarios. ¿Qué puedo hacer? Pues sobre todo reducir gasto, tener un gobierno austero y promover políticas que traigan más puestos de trabajo y más oportunidades a Madrid. Gracias. Tiene la palabra la señora Monasterio. Efectivamente, usted puede hacer muchas cosas y desde aquí puede reducir medio punto adicional el IRPF, que lo trajimos hace unas semanas y usted dijo que no. Usted puede deflactar de forma inmediata el IRPF, no dentro de 1 año y medio. Usted puede reducir gasto de forma drástica. Usted puede velar por cobrar aquello que hace falta cobrar. Por ejemplo, el canal de Isabel II tiene deudas de 11 millones de INASA Extensia en Panamá, con un laudo que nadie ha ido a cobrar, nadie ha ido a reclamar. O usted puede hacer por presentar proyectos para que no ocurra como los fondos FEDER, que no se ejecutaron en su totalidad, y por supuesto usted puede dedicar bien el dinero a las subvenciones. Los cubanos estamos muy dolidos porque usted dedicó 200.000 euros a la aviación cubana del gobierno de los Castro. Le pedimos, por favor, que rectifique y que no vuelva a pagar a gobiernos comunistas. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias, señoría. Insisto en que nosotros tenemos que tomar decisiones dentro del ámbito de nuestras competencias. Una de ellas, por ejemplo, es asumir el inmenso coste de la luz que está suponiendo en la factura del Metro de Madrid, sin incrementar nosotros las tarifas, y no digamos en el canal de Isabel II, que también necesita un uso inmenso de electricidad para toda la gestión integral del agua,
y esto no está repercutiendo en las tarifas de ningún bolsillo de ningún madrileño. Estos son gastos extraordinarios que asume la región. Por tanto, nosotros lo que intentamos hacer en esta circunstancia es reducir gasto público y de esta manera facilitarle la vida a los ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid. Las subvenciones de las que usted me habla, señoría, no dependen de mí, dependen del Gobierno de la Nación, y yo entiendo que esté incómoda con las decisiones que están tomando. ¿Quién no? Si cada vez la situación en España es más dolorosa, y no digamos después del verano. No hay un solo organismo internacional que no le cante al Gobierno esta situación, y como sobre estas instituciones no pueden hacer nada, pues no las tratan como hacen con las españolas, donde le recuerdan dónde están los límites. Esto es lo que hay. Nosotros, desde luego, lo que estamos haciendo es aplicar nuevas deducciones en esta Cámara para facilitarle la vida a todos los ciudadanos, especialmente a las personas que van a tener hijos, que van a adquirir una vivienda. Este año ya nos vamos a beneficiar todas las rentas de la reducción de IRPF. Cuando sea posible lo deflactaremos, dependiendo de la situación que tengamos con la inflación. Vamos a extender bonificaciones en donaciones y sucesiones en cuanto tengamos también la posibilidad. Este año ya hemos eliminado todos los impuestos propios, nos hemos convertido en la única región de España que no los tiene, y además queda claro que sobre todo lo que no haremos será subirlo. Fomentamos políticas de empleo, fomentamos la FP con resultados extraordinarios. Esta es la primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid que hay más alumnos matriculados en FP que en bachillerato, y el éxito demuestra que todo el esfuerzo que estamos realizando en formación profesional tiene su rédito. Según el INE, esta misma semana, el sector servicios aumentó su facturación 28,8% en abril, la producción industrial también ha subido un 2,2%, más que antes del inicio de la pandemia. Suben las exportaciones en la Comunidad de Madrid, superando los 4.000 millones, lideramos las inversiones en España, es decir, la situación es muy complicada, lo van a pagar también todos los madrileños, no somos una isla, pero en líneas generales las políticas liberales que aplicamos funcionan. El señor Lobato, en nombre del Grupo Socialista, toma la palabra. Gracias, presidenta. Quería comenzar felicitando al Partido Popular de Andalucía por su resultado del pasado domingo. Y, señora Ayuso, en una semana España acogerá la cumbre de la OTAN, que se celebra aquí en Madrid, y toca lealtad y saber estar. Esta semana estuve en Bruselas en 2 intensos días con 10 reuniones con el comisario de Economía, la de Cohesión Social, el alto representante Borrell, con empresarios españoles en la COE, con el Comité de las Regiones y también con la delegación de la Comunidad de Madrid en Bruselas. Y estuve en Bruselas para hablar bien de España y para hablar bien de Madrid, porque Madrid y España están muy por encima de mí, por supuesto, pero también muy por encima de usted, señora Ayuso. Por eso creo que sería conveniente que evitara esa estrategia de la crispación y esos numeritos permanentes para atacar al Gobierno de España. Esta semana ha dicho que, pese a todo lo que está pasando, no se va a mover ni un milímetro en su estrategia de poder. Pues mire, yo creo que es el momento perfecto para subir el nivel y para mostrar lealtad a Madrid y a España, señora Ayuso. Lo creo de verdad. Usted dice esta semana, pese a todo lo que está pasando y todos los cambios que se producen, dice que no se va a mover ni un milímetro de su estrategia de poder. Pues mire, yo creo que uno de los mayores errores es creerse uno mismo que está por encima de todo. Creer que todo lo hace bien siempre. Creer que nunca se equivoca. Usted se cree que es doña perfecta, o le han hecho creerse que es doña perfecta. Y mire, esto es de lo peor que puede pasar en política. Usted necesita humildad para escuchar y atender propuestas. Necesita capacidad para evolucionar y para avanzar. Esto es como el rey desnudo. Ninguno somos perfectos, señora Ayuso, ninguno. Y le digo, también le falta respeto. Llevo un buen rato hablando y todavía no me ha mirado a la cara, señora Ayuso. Ahí va mi pregunta y mi propuesta. En su intención de no moverse ni un milímetro, ¿tiene pensado mantener esa decisión de cerrar a 500.000 madrileños sus urgencias? Es que usted es presidenta solo para sí misma, no para la gente. Y va en contra de todo lo que hace Europa. ¿Usted cree que Madrid, que es una región capital europea, en pleno 2022 no puede aspirar a más que cerrar las urgencias, tener centros de salud sin médicos, 25.000 chavales sin FP, no tener política de vivienda? Madrid puede aspirar a mucho más, se lo digo.
y la ambición y el proyecto de los socialistas y de los profesionales independientes que cada día se suman a nuestro proyecto de cambio en Madrid van a poner un modelo sobre la mesa, un modelo alternativo, un modelo que piensa con solvencia, con seriedad y siempre pensando en el bienestar de las personas. Señora Ayuso, muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias, señor Lobato. Poco le ha durado el viaje, al que le ha dedicado 30 segundos. Dice la estrategia de poder, será la estrategia de gobierno. Es que los socialistas confunden el gobierno con el poder, que es lo único que tienen en la cabeza. Mire, nuestro papel para Europa pasa por conocer bien la historia del siglo XX y especialmente la historia de Europa, cosa que usted no hace cuando en una última entrevista reciente ha dicho que la caída del muro de Berlín es un hecho de armas. Veo que hablamos poco de Europa diciendo esto. Mire, nuestro papel pasa por no enfrentar a las regiones y de esta manera torpe perder la oportunidad de celebrar unos Juegos Olímpicos de invierno como les ha pasado a ustedes. Pasa por no pactar con comunistas lo que en Europa no gusta o permitirles desairar a la OTAN a las puertas de la cumbre. Pasa por denunciar a las dictaduras como la cubana, algo que no hace su gobierno, o que el presidente de España reciba al de Venezuela cuando ha venido a Madrid. Pasa por no hacer el ridículo en un pasillo ante el presidente de los Estados Unidos o dejarnos solos como el país menos transparente ante los fondos europeos que desprecian y también a los organismos internacionales que alertan de la situación económica en España. Nuestro papel también en Europa pasa por reivindicar la hispanidad ante Europa, pero también ante el resto del mundo, cuando se están levantando odios y derribando estatuas contra nuestro país y el Gobierno, su jefe, no dice nada. Pasa por mantener una relación excelente con todas las embajadas, pasa por recibir a todos los gobiernos liberales que vienen a Madrid, pasa por tener una muy buena relación con los comisarios europeos y que te reciban cuando vas a las instituciones. En mi último viaje estuve con 5. Pasa por ser la región clave elegida para la digitalización en la Unión Europea o por ser premiada como la administración más emprendedora de la Unión Europea. Pasa por ser entrevistados por los medios más prestigiosos en Europa y en el resto del mundo. Pasa por tener al presidente de las regiones o, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión Europea felicitándonos por la gestión que hicimos con el Cendal. Pasa por mantener una buena relación bilateral con la presidenta del Parlamento Europeo. Pasa por abrir al mundo Invest in Madrid para fomentar las inversiones y las exportaciones madrileñas, de lo que usted no ha dicho absolutamente nada. Pasa por ser premiados en los Estados Unidos frecuentemente por la gestión que realiza este Gobierno, o pasa por firmar convenios para, por ejemplo, la atención primaria, la digitalización, las pymes o el asesoramiento a nuestros ayuntamientos, que es lo que estamos haciendo nosotros con todos los fondos europeos y siempre que tenemos la oportunidad de estar en Europa. E imagino que también se lo habrá contado el director de la oficina de la Comunidad de Madrid, que nosotros no tenemos para poner en marcha para criticar a España como hacen sus socios independentistas. Le habrá contado que además, gracias a un convenio, esta oficina está dentro de la REPER para hacer una muy buena gestión de representación de la Comunidad de Madrid, pero con austeridad. Estas son las políticas que hace la Comunidad de Madrid en Europa. Gracias. La pregunta del Grupo Más Madrid la formula el señor Padilla. Buenos días, señora Ayuso. No le voy a hablar como diputado de la oposición, sino como médico de familia que ha trabajado y que va a trabajar en el Servicio Madrileño de Salud. Ayer había 200 personas esperando en las urgencias del Hospital 12 de Octubre para ser atendidas. Había 40 personas pendientes de ser ingresadas en la planta porque no había hueco. Había personas que no podían tumbarse en una cama porque tampoco las había. Había profesionales atendiendo 700 pacientes al día. Me gustaría poder mostrarle la desesperación de los compañeros de mi profesión por no poder atender con calidad, con la calidad que merecen a los madrileños y las madrileñas, la desesperación de los pacientes por tener que esperar 6 horas para ser atendidos. Así que yo le invito a que, si quiere, después, dentro de un rato, se venga conmigo al centro de salud que está cruzando la Plaza de la Asamblea, el Ángela Uriarte, simplemente a explicarle a los pacientes que están en la sala de espera por qué el SUAP que estaba ahí abierto ya no está abierto más. Después podemos ir al Hospital 12 de Octubre, entrar por la puerta de urgencias y le podemos decir a los profesionales y a los pacientes por qué no pueden ir a los servicios de urgencias de atención primaria de sus barrios. Y después podemos ir a los diferentes hospitales, podemos ir en metro si no le causa mucho rechazo, yo me encargo de que haya fotógrafo, y usted les explica a los habitantes por qué un servicio que ha estado cerrado durante 2 años atendía a 750.000 personas. Yo le voy a explicar los porqués, y son básicamente 2. El primero es que usted, Lady Sanitas,
quiere que los pacientes resuelvan con la cartera lo que usted no resuelve con el Gobierno. El segundo es que usted se está vengando de unos profesionales sanitarios a los cuales tiene una inquina personal desde hace tiempo, inquina compartida con otros miembros de su Gobierno. Hace tan solo un mes, usted tuvo el descaro de decir en la televisión pública madrileña, cuando se le preguntó por los servicios de urgencia de atención primaria, lo siguiente: los centros no están cerrados, sino que están abiertos la inmensa mayoría. Vamos a ver qué dice hoy, después de haberse limpiado 20 de una tacada. Por eso le pregunto, ¿cómo valora el estado de los servicios de urgencia de atención primaria de la región? Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias. Los servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid son de los mejores de España y le invito a compararlo con cifras y desde luego los vamos a seguir mejorando. Gracias. Señor Padilla, tiene la palabra. Señora Ayuso, de la palabra servicios de urgencia de atención primaria importa urgencia, pero también importa atención primaria. Hoy no está mi compañera, la señora Mónica García. A mí no me importa recibir los insultos que le tocan, pero si quiere podemos grabar un WhatsApp de audio y se lo mandamos a ella. Yo quiero una sanidad de vanguardia, una sanidad que consiga atraer profesionales, que cuida a sus pacientes, que compita en el ámbito de la investigación y del desarrollo. Lo contrario de lo que usted hace. Porque cuando usted cierra la puerta de urgencias de los servicios de urgencia de atención primaria, lo que está haciendo es cerrar la puerta a la salud de los madrileños y madrileñas, cerrar la puerta a los niños pequeños con fiebre de madrugada, cerrar la puerta a las personas mayores que se les sale la sonda y tienen que ir a que se la cambien. Supongo que para usted esas personas forman parte del colectivo más grande de madrileños y madrileñas existente, el de los malcriados y las malcriadas. Porque cuando usted cierra los centros de salud está cerrando también la puerta a la riqueza, porque mayor esperanza de vida es mayor desarrollo social y económico. Y usted es la presidenta bajo cuyo mandato logró que en un solo año se bajara 3 años la esperanza de vida de la comunidad. Cuando usted cierra las puertas de los centros de salud, de las urgencias de atención primaria, está cerrando la puerta al tiempo. Porque en un centro de salud, a lo mejor una urgencia tarda menos de 1 hora en ser resuelta, mientras que en los hospitales puede tardar 4, 5, 6. Eso son horas de vida robada por culpa de su Gobierno. Termino, señora Ayuso. Nuestra sanidad es un bendito orgullo que vamos a defender a capa y espada. El cierre de las urgencias es la antesala al cierre de su Gobierno en el año 2023. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Gracias, señoría. Mire, la utilización política de la sanidad pública que hace la izquierda en la Comunidad de Madrid es histórico. Y es histórico cada vez más los batacazos que ustedes se dan en las urnas. A lo mejor es porque quizás en la sociedad madrileña no cuela que estén haciendo lo mismo una y otra vez. Y además dice manía personal a los médicos. Cada vez que voy a cualquier centro sanitario lo primero que me dicen es que no están de acuerdo con lo que hace su portavoz Mónica García y que les abochorna el papel que realiza. Otra cosa le diré. A los madrileños en la primera ola les mató y en la segunda y la tercera el COVID, no yo. Dejen otra vez de hacer una y otra vez la misma miseria de política con la muerte. Miren, nosotros somos la región con mayor cobertura horaria de atención primaria. La mayoría de los centros de salud de este país se cierran a las 3 de la tarde. Somos la región con la mayor continuidad asistencial a su población, desde zonas urbanas a rurales. Concentramos un número de puntos asistenciales muy por encima de la media nacional, con 27 puertas de urgencias hospitalarias operativas las 24 horas del día, con 67 SUAP más los SAR. En 2019, solo el 0,44 de la atención en los SUAP era para una emergencia. Por tanto, había que reorganizar efectivos de la siguiente manera: por criterio geográfico, es decir, donde no haya un hospital a menos de 15 minutos, como es el caso, por ejemplo, de Móstoles. En Móstoles antiguamente había un hospital y un SUAP, ahora ya en este municipio hay 2 hospitales públicos, por tanto, no es tanto necesario el SUAP en ese lugar, sino a lo mejor en otro. Se trata de reorganizar los servicios. En un país donde, por cierto, faltan médicos, es un problema que tienen todos los sistemas sanitarios de España, porque no hay homologación de títulos de sanitarios que vienen de otros países y porque faltan facultades de medicina. Es un problema que tiene la sanidad en toda España, así que le voy a decir dónde ustedes pueden poner las próximas pancartas. Mire, apunte, para empezar, las comunidades autónomas donde gobierna la izquierda es donde hay más listas de espera. 50 días de media esperan más que un madrileño en Aragón, en Extremadura, en Cantabria o en Canarias. Por 2 o por 3 para ser diagnosticados en Aragón, en Navarra o en Canarias. En Valencia han despedido 3.000 personas por el COVID por WhatsApp. Y los centros de salud cierran a las 3 de la tarde a partir del 1 de julio. Miren, pueden llevarse la pancarta a Baleares también, donde la lista de celadores han expulsado a 3.000 personas por no hablar catalán y faltan, por ejemplo, oncólogos en Ibiza. En Extremadura, el Colegio de Médicos alerta de la situación de su atención primaria. En Aragón cierran puntos de atención en las zonas más importantes para el turismo por falta de médicos. En Asturias, lo mismo, según denuncian los sindicatos médicos. En Toledo, la planta COVID ha sido obligada a suspender sus operaciones en el hospital. Hospitales, por no hablar
que en pandemia se les volaban. Y el presidente de la FMM ha tenido ahora el cuajo de poner una pancarta para criticar el cierre de un centro que no se va a cerrar, un SAR en su municipio. Es decir, la utilización una y otra vez, de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, el mismo mantra de la izquierda que siempre les sitúa en la oposición.